las cosas que nosotros tenemos que perseverar hasta que el Señor venga es en dar fruto. Dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Dar fruto es que en mi vida se manifieste lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿cómo se va a manifestar en mi vida Dios qué es lo que quiere hacer? Y dar fruto simplemente es multiplicarse. Dar fruto es poder empezar a impartir en otros lo que hemos recibido. ¿Sí? Lo que Dios te ha dado, vos lo empezás a impartir en otros y empezás a multiplicar y empezás a dar fruto en otros. Ahora bien, uno dice, bueno, yo hago todo lo que puedo, pero bueno, vamos a ver, te invito a buscar Lucas 8, 4 al 15. Lucas 8, 4 al 15 es bien conocido el pasaje, pero bueno, lo vamos a estar viendo. No, porque si mucho nos vamos a derretir en el intento. Muy bien, Lucas 8, 4 al 15 dice, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí está, vos decías, ¿qué tiene que ver fruto con perseverar? Ahí está, ¿viste? Todo tiene su, no lo voy a tirar así nomás, ahí lo dice. Dar fruto con perseverancia, perseverar en dar fruto de lo que hemos recibido. Como te decía, esta es una parábola que es muy conocida. Seguramente la has leído, has escuchado predicaciones, enseñanzas acerca de todo esto y como que ya más o menos te la sabes de memoria, ¿o no? Si no, le pegás ahí en el palo. Ahora, lo interesante de esto, algunas cositas interesantes que podemos sacar y llevarnos para nuestra vida espiritual. Jesús dice, esta parábola es un misterio. O sea, no lo digo yo, lo dice él. Fíjate que, claro, vos tenés ya la historia contada, pero en el momento los discípulos dijeron, ¿de qué está hablando este hombre? O sea, no le entendemos un pomo. O sea, nada. ¿Qué quiere decirlo esto que está hablando? Entonces, claro, vos lo lees, como ya sabés el fin de la historia, lo lees con ese entendimiento. Pero ponete en el lugar de ellos. Era un misterio para ellos. Y Jesús les dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Y esto es interesante porque esto habla de revelación. Y lo bueno de esto es que lo que está diciendo el Señor es que Él le da a los suyos, Él le da a sus seguidores, Él le da a sus discípulos, Él les da a sus amigos la capacidad de entender los misterios del reino de Dios. Entonces la realidad es cuando nosotros decimos primero, esto no lo entiendo. Bueno, empezá a preguntarle a Dios qué significa. Los discípulos cuando no entendieron, ¿qué hicieron? Le preguntaron a Dios, al Señor, así de simple, tan simple como eso. Y Jesús le dice, es un misterio, pero a vos te lo doy a conocer. O sea, el Señor no va a ocultar nada del entendimiento de sus hijos. O sea, el Señor no va a ocultarte a vos aquello que Él
quiere dar a conocer. De hecho, ya sabe, el Salmo 51:6 dice, Él ama la verdad en lo íntimo y dice que a ellos, a los íntimos, les da sabiduría. Salmo 25:14, si no me equivoco, te dice que Él a los íntimos le hace conocer su pacto. O sea, vos fijate que la realidad es que el Señor no es un Dios que quiere darte algo difícil para que vos no entiendas. Así como Él te da la palabra, también Él te revela lo que significa. Y Él le dice a los discípulos, miren, esto es lo que significa, ¿no? Ahora, la semilla es la misma. Dice, la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Y no es que en un terreno, vieron que en la agricultura, de acuerdo al suelo que tenés, es la semilla que podés plantar. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si el suelo es muy arenoso, hay cosas que no podés plantar. Si el suelo es muy rocoso, hay cosas que no vas a poder plantar o las vas a plantar y no va a salir nada. Y hay tierra donde los tipos tiran lo que sea y germina y sale. O sea, una tierra fértil. Ahora, lo interesante de esto es que el Señor está diciendo, esta semilla es independiente del suelo sobre el que cae. O sea, lo que está diciendo es, miren, la palabra de Dios es para todos. O sea, la palabra de Dios no es solo para algunos que entienden más. La palabra de Dios no es solamente para los que van a la iglesia. No, la palabra de Dios es para todos. O sea, no hace distinción el Señor y esta semilla cae sobre todos. Cae sobre todos. Hay una versión de la Biblia que usa la Iglesia Católica que se llama el libro del pueblo de Dios. Y la realidad sí, está bien, es el libro del pueblo de Dios, pero no es solo para el pueblo de Dios, es para todos. O sea, Dios no se reserva algo simplemente para los suyos, a los suyos sí les da entendimiento, pero la palabra, su palabra, es para todos. No hace distinción, por eso dice, la semilla es la palabra de Dios y va cayendo sobre todo tipo de suelo, sobre todo tipo de terreno y les empieza a describir. El primer suelo que menciona es el que está al borde del camino. Es, si vos vas por una ruta, tenés el borde del camino, en algunas rutas hay pasto, en otras rutas hay piedritas, en otras rutas hay asfalto en la banquina, pero termina la banquina de asfalto y empieza ahí el suelo. O sea, pero cuando vos ves ese primer suelo que está pegado al camino, es un suelo que está, podríamos decir, arruinado. Es un suelo que en realidad no sirve porque han pasado máquinas, pasan los autos, se paran ahí y van arruinando el suelo y no sirve para plantar nada. Ahora, él lo que dice es que este suelo se asemeja a aquellos que escuchan la palabra, pero que permiten que el diablo se la robe, que el diablo se la lleve, ¿no? Y esto es algo interesante para entender, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la voz que se está escuchando? ¿Cuál es la voz que se está escuchando? Vos te decías, la realidad es que el diablo no puede hacer nada más allá de lo que yo le permito hacer. Entonces, ¿viste? Son esas personas que se convencen, o sea, dicen, wow, qué bueno que está, pero siguen haciendo la suya. O sea, ¿por qué? Porque el enemigo les habla y le creen al diablo. Entonces, el diablo roba la palabra que puedan recibir. Entonces, esa semilla, esa palabra en esa persona no germina. Ahora, lo interesante de esto es que Jesús les dice a los discípulos, dice, el diablo viene y lo roba para que no crean y se salven. Ahora, fíjate esto, porque es interesante. Lo natural para el ser humano es creer la palabra de Dios y ser salvo. O sea, Jesús no está diciendo, no, estos tipos son unos desgraciados que no creen nada. No. O sea, no creen porque el enemigo les roba la palabra, les roba la semilla. Entonces lo que yo puedo entender es que lo natural para cada uno de nosotros es creer la palabra y alcanzar salvación. O sea, el que no cree y no es salvo es porque está escuchando la voz del diablo.
y deja que le robe la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos gente a nuestro alrededor y decimos, no, este no tiene salvación. ¿Vieron? Cada uno dice, ya está arruinadísimo. Pero la realidad es que aún la persona más reacia a la palabra de Dios, en su naturaleza, ha sido creado para creer y ser salvo. O sea, no hay cosa como decir, no, esto, no, porque, a ver, ¿por qué digo esto? Porque Jesús está diciendo, si el diablo no se robara la palabra, esa persona creería y sería salva. Entonces la realidad es, ¿con qué ojos miramos a las personas que no creen? Porque esas personas son personas que están oprimidas por el diablo y no creen. ¿Para qué? Para que no alcancen salvación. Entonces la realidad es, Jesús le dice a los muchachos, miren, esta es una realidad espiritual que mucha gente está viviendo. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ven a estos? ¿Cómo los ven? Y hay que orar por ellos, porque Dios quiere que todas las personas lleguen al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, obviamente, la palabra dice que el que no cree en Jesucristo es condenado. O sea, no hay mucha vuelta en eso. Pero Dios quiere que sean salvos. Y ha creado al ser humano con la capacidad de creer la palabra para alcanzar. O sea, si no cree y no alcanza, es porque el diablo le habla y le cree más al diablo que la palabra de Dios. O sea, están oprimidos. No voy a decir que están endemoniados, pero bueno, casi. Pero la pregunta es, aún para nosotros, ¿cómo afecta en nuestra vida la palabra de Dios? Porque la realidad, ¿cuál es? Podemos estar acá, pero podemos ser el suelo que está al lado del camino. Escuchamos la palabra de Dios y decimos, uy, qué buena predicación la del pastor hoy. No, alguno más osado viene y dice, pastor, qué buena palabra la de hoy. Bueno, listo. ¿Qué cambió en tu vida? ¿Qué transformó en tu vida? Entonces yo vengo el otro domingo, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablamos de... ¿De qué hablamos? No me acuerdo. O sea, ¿y dónde está la palabra? Que vos dijiste, uy, qué buena predicación, hoy el pastor vino inspirado. Esas cosas raras que pasan en la vida, ¿viste? Hoy le tocó. Hoy vino un rayo ahí de luz y se dio cuenta de algo. O sea, pero pasa eso. Muchas veces, viste que yo más de una vez te digo, si Dios te habló, no dejes que el enemigo te robe lo que Dios te dio. Tiene que ver con esto. Porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero después viene el diablo, te susurra al oído, te recuerda tus conflictos, te recuerda tus problemas, te recuerda tus circunstancias, y vos te olvidaste de la palabra. Entonces la palabra no da fruto. Por eso estamos hablando de todas estas cosas, de perseverar en el descanso, en la doctrina, en confiar en Él. Amén. El segundo suelo es piedra. Es piedra, y no era Pedro, no era Simón Pedro, era piedra. Y estos también escuchan y ahora, lo interesante de esto también es que a todos les gusta la palabra de Dios. O sea, fíjate que la palabra de Dios no es algo que la gente va a decir, no, a mí no me gusta esto que están diciendo. La palabra de Dios es agradable y le gusta a la gente. El tema es si creen o no. Pero bueno, el segundo suelo que el Señor describe es la piedra, ¿no? Entonces dice, cae la semilla y claro, en una piedra, la semilla cuando germina no puede echar raíces. No puede echar raíces porque una piedra es impenetrable. O sea, no puede. Entonces, esa semilla termina muriendo y no da fruto que tiene que dar. Y esto nos está hablando de aquellas personas que tienen un corazón endurecido. O sea, que tienen, de hecho, el Señor describe muchas veces al pueblo por medio de los profetas de que va a cambiar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. ¿Qué quiere decir eso? Va a poner un corazón que sea receptivo a mi palabra. Ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, que puede haber un montón de circunstancias, por lo que hemos vivido, por frustraciones, por lo que sea.
por lo que hayamos vivido, muchas veces nuestro corazón se endurece y nos cerramos en nosotros mismos y no dejamos que la palabra de Dios eche raíces en nuestra vida. Y es por eso que a veces vos decís, wow, ¿por qué? Pero si esto yo lo escuché 3 millones de veces, pero no me lo acuerdo todos los días. No lo tengo presente. Es una palabra que vos escuchaste, la semilla cayó, pero no echó raíces en tu corazón. O sea, no se arraigó, entonces no da el fruto que tiene que tener. ¿Por qué? Porque áreas de tu vida se han endurecido. Te encerrás en vos y no permitís que la palabra de Dios eche raíces en tu vida para llevar el fruto que tiene que tener. Dios ha declarado que toda palabra que sale de su boca no vuelve a Él sin haber cumplido el propósito por el cual fue pronunciada. O sea que la realidad es que toda palabra que sale de la boca de Dios debe llevar fruto. O sea, Dios no habla de balde, Dios no habla por gusto. O sea, lo que la palabra de Dios dice, lo que Él ha revelado, no hay una sola letra que está puesta por gusto en la palabra de Dios. Toda la palabra tiene sentido, toda la palabra tiene propósito y no la tenemos que desechar. De hecho, Apocalipsis dice, el que saca una parte de esta palabra le va a ser añadido a él todas las maldiciones que están escritas en el libro. Así que Pablo habla de los mutiladores del cuerpo. Bueno, pero ese es otro tema. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? O sea, palabra de Dios que vos has recibido tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. O sea, Dios no te va a decir algo simplemente para que vos te sientas bien. Es para que dé fruto. El tema es si hay áreas de mi vida, si mi corazón se ha endurecido y no soy transformado por la palabra de Dios. Y esto pasa muchas veces con gente que puede conocer un montón de la Biblia, se conoce los pasajes de memoria, o sea, hasta te la puede recitar de memoria, pero su vida no refleja lo que la palabra de Dios debería producir. No, entonces habla de la palabra de Dios y hay gente que tiene rencor, que tiene falta de perdón, que quiere vengarse. Y dice, no, porque el Señor dice en su palabra y en lugar de gracia le pega el juicio y no espera la restauración. O gente que su vocabulario es una cloaca, ¿no? Y habla, no digo malas palabras porque la mala palabra depende de la intención. Son palabras indecentes, ¿no? O palabras que no suman, ¿no? Y siempre me confieso cuáles son los pasajes de la Biblia que a mí me generan conflicto, ¿no? Tengo muchos. Digo, uno el pobre pastor, hay que orar por sanidad interior. Claro, tengo que sanar varias cosas. Pero el Señor dice, porque van a tener que rendir cuenta de toda palabra ociosa que sale de su boca. Señor, ¿qué haces con esos chistes de doble sentido? ¿Qué haces con las cargadas? ¿Qué haces con los insultos? ¿Qué haces con las palabras producidas por un enojo? ¿Qué haces con las mentiras? El que esté libre que tire la primera piedra, dijo el Señor. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que reconocer que tal vez tenemos dureza de corazón y la palabra de Dios no da su fruto porque no soy permeable a lo que Él me quiere decir, ¿no? Y recién hablaba, por ejemplo, de rencor, de la falta de perdón y es clave poder entender esto. O sea, fíjense que el Señor viene hablando de las ofensas, del perdón, y vos te vas a encontrar con gente que cree en el Señor, que sabe la palabra, que tiene muchos años de iglesia, y cuando vos le hablas del perdón, te dice, no puedo perdonar. O sea, y pregunta, la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Por qué no da fruto esa palabra en tu vida? Porque tenés el corazón endurecido. ¿No? Y el Señor dice, si hoy escuchás su voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón. O sea, tan básico como eso. ¿No? Entonces, tenemos que ver en nuestras vidas cuál es la palabra de Dios que no está dando fruto en mí. Y ver, Señor, si yo tengo un corazón duro, si áreas de mi vida están endurecidas,
por favor, saname. Te recomiendo, léete el Salmo 51. David dice, Señor, pon un corazón recto dentro de mí. O sea, David, y lo interesante es que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Y se mandó sus macanas. Ahora, ¿por qué? Porque cuando venía la reprensión de Dios, él era sensible y se arrepentía. O sea, el problema con tener un corazón conforme al corazón de Dios no es tanto las macanas que nos mandamos, los pecados que cometemos, sino el darnos cuenta delante de Dios que tenemos que arrepentirnos. De decir, Señor, sí, es verdad, metí la gamba y me arrepiento. No, o sea, y podés ver en David, cometió adulterio, mandó a matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio, después hizo un censo que Dios no le mandó, ¿no? Y viene plaga sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y ahí ese famoso pasaje que compra la era de Arauna, el campo de Arauna, que ese campo es donde después Salomón edificó el templo, ¿no? El templo de Israel. Y David dice, decime, Arauna, ¿cuánto te debo por esta tierra? Y Arauna dice, no, rey, ¿cómo va a pagar? Es tuyo. Y David dice, yo no voy a dar sacrificios a mi Dios que no me cuesten. Y uno diría, wow, qué bueno que está que me regale, ¿no? Claro, entonces nosotros ahora estamos diciendo, vamos por los 3.000 ladrillos a 100 dólares y estamos orando, Señor, envía dinero. Y Dios me dice, ya lo puse en tu bolsillo. ¿En el mío? No, en el mío no, en el del otro habrá sido. O sea, a partir de ahora todos no usan bolsillo. Claro, empezamos a usar todo cerrado, ¿viste? Claro, ¿viste? No voy a dar a Dios sacrificios que no me cuesten, dice David. Y Dios que dice, este tipo tiene un corazón conforme a mi corazón. O sea, entiende lo que es la adoración, entiende lo que es el arrepentimiento y cambia su parecer. O sea, ¿cómo me doy cuenta si alguien no se arrepiente? Porque sigue dando lo mismo, sigue viendo lo mismo, sigue actuando de la misma manera. Corazón endurecido, la palabra de Dios no lo transforma. La palabra de Dios no echa raíces en su vida. Amén. Tercer suelo, entre los espinos. Entre los espinos. Una anécdota de nuestro perro Sam. Sam, pobrecito, no ve nada. No ve nada, chicato, ciego, se choca, se lleva todo puesto por delante. Pobrecito, sí, pero nos dimos cuenta que vino medio fallado porque ni siquiera el oído le funciona. Lo llamás y mira para el otro lado, pero le hace todo, acá. Y el tipo no mira nada y no sabe para dónde. Pero bueno, lo sacamos a pasear y en la cuadra de enfrente hay un cantero donde los dueños de la casa pusieron unos cactus. Y una de las particularidades que tiene Sam, dicen que los perros son como los dueños, así que yo lo miro y digo, Señor, ten piedad de mí. ¿No? Claro, el tipo, ¿viste? Claro, como no ve, yo lo tengo que estar tironeando al perro. Y él, cuando yo lo tiro, ¿él qué hace? Tira para el otro lado. Yo le digo, pero salame, te estoy... Y ¡paf! Se choca contra un auto. Bueno, hay un cantero que tiene cactus. Entonces vos lo vas llevando y lo tirás para que no choque contra el cactus. Y la otra vez Lucas se dio cuenta que tenía espinas metidas en el pelo. Y dice, ¿de dónde sale esto? Y del cactus del vecino. O sea, y el tipo va derecho al cactus, o sea, entre espinos, ¿no? Y más allá de pobre Sam, muchas veces somos como Sam. Por más que la palabra de Dios me diga, por ahí no vaya, yo, cabeza dura, voy ahí y me meto entre los espinos. Me meto entre los espinos, los cardos, y la palabra de Dios te advierte, por ahí no es, por ahí no es. Y me tiene que pegar un tirón como yo le tiro a Sam. O sea, y cabeza dura, ¿viste? Va ahí, ¿no? Y es interesante que Jesús lo dice claramente, ni hace falta que uno explique. Dice, estos son los que escuchan la palabra de Dios, la reciben con gozo, les gusta, pero
van detrás de los afanes de la vida, van detrás de las cosas materiales, van detrás del dinero. Son los que, y dice, y los placeres de la vida son los que no tienen a Dios en primer lugar. Son los que creen que teniendo una buena vida van a estar bien. Entonces los vas a ver preocupados por el dinero y siempre hay una buena ocasión para tomarse un descanso, placeres de la vida. Siempre hay una buena ocasión para ir a comer a algún lado. A ver, ¿está mal ir de descanso? No. ¿Está mal ir a comer? No. De hecho, nos puedes invitar también, a todos. Vamos a cenar con la familia. ¿Vos querés cenar con la familia? Vamos todos. Anoten. De que dijo vamos, anoten y ya saben quién va a invitar. No, después no hagan un pagadíos, por favor. O sea, vamos todos, vamos, No, pero son los que, viste, están constantemente, entre comillas, disfrutando la vida. Después viene el vencimiento de la tarjeta y se cuelgan del ventilador a ver si la vuelta del ventilador cae alguna moneda para pagar. Pero es la gente que va buscando lo que el mundo le ofrece. O sea, en lugar de tener a Dios como Dios, a Jesús como Señor, tienen a Mamón como Dios. Y el Señor dice, no podés servir a dos señores porque vas a amar a uno y vas a odiar al otro. O sea, no podés. No podés. Entonces, cualquier excusa es buena para dispersarse. O sea, los placeres de la vida. Los placeres de la vida puede ser desde comprarte un yate e irte a navegar por Río de la Plata. Es muy alto, ¿no? High level. Bueno, bajemos un cacho. Es el que dice, bueno, hay 2x1 en el cine, vamos al cine y vas a ver esas películas de terror, ¿viste? Que ayer en la cumbre nos decían. No, todo eso. ¿Viste? Y te vas a comer a un lugar, ¿viste? Y te sale un fangote de guita y después vas a tu casa y decís, no tengo más plata. No tengo ni para comprar un kilo de tomate. Al precio que está el tomate hoy. No, difícil, pero bueno. ¿Viste? Pero, o sea, y después decís, ay, Dios no me bendice económicamente. Mirá que doy el diezmo, todo. Pero, o sea, tus intereses están en otro lado. Tus intereses están en complacerte. Los placeres de la vida buscan complacerte a vos mismo. Entonces, ¿la realidad cuál es? El que está en primer lugar de la vida, en lugar de ser Dios, soy yo. Y lo que dice el Señor, esta gente es la que anda entre espinos. Anda entre espinos. Y el que anda entre espinos, entre espinos, lo más probable es como que quede como mi perro Sam, con espinas clavadas. ¿O no? Entonces muchas veces hay días que venimos cascoteados por la vida, venimos derrotados, caídos, llenos de espinos. Y la pregunta es, ¿qué hiciste con la palabra de Dios? Que venís todo lastimado, sangrando, clavado con espinos. ¿Qué hiciste con la palabra de Dios? Una vez me contaba un amigo de una persona, o sea, este amigo tenía un conocido que hacía inversiones, ¿no? Entonces, esta es buenísima. Va a quedar grabado, pero bueno, esta es buenísima. Este amigo mío es un pastor, ¿no? Y están orando, tienen una iglesia, les queda chico y están orando para poder comprar un lugar. Entonces le dijeron a la congregación el que pueda, preste dinero a la iglesia para comprar y se lo vamos a devolver. ¿No? El que pone dólares recibe dólares, dijo. Ahora, una persona de la iglesia va a invertir, en lugar de invertir en la iglesia, invierte con la otra persona. Invirtió el valor de una casa. ¿Sí? Ustedes saben cómo es el mundo financiero. Un día estás arriba, un día estás abajo. Es como la vida espiritual de muchos, ¿no? Un día bien y otro día te arrastrás, ¿no? Y así vas por la vida. El tema es que en esta inversión se perdió, que son los riesgos que tiene el mundo de las inversiones.
Podés ganar o podés perder todo. Y esta persona le dice a mi amigo, pero yo invertí ahí porque confiaba en vos. Y lo mira y dice, ¿perdón? Vos lo pusiste ahí porque te atrajo la inversión y querías ganar plata. O sea, si yo no lo veo, yo te dije, prestale a la iglesia y vos decidiste invertir en otro lado. Si hubieras confiado en mí, le dice, hubieras invertido en la iglesia. Entonces, los placeres de la vida. O sea, ir por tus intereses personales. Es yo estoy en primer lugar y que Dios espere. ¿No? O sea, ¿y cómo llega después la persona? Herida por los espinos. ¿Qué hiciste con la palabra de Dios? Porque la realidad es cuando yo conozco la palabra de Dios y vengo con heridas, probablemente no estoy obedeciendo la palabra. Y me convierto en este terreno. Muy bien, y el cuarto suelo es la buena tierra. Esta somos todos nosotros. Bien, somos todos nosotros. Ahí está, somos los que damos fruto al 100%. Bien, estamos en Argentina, inflación al 100%, tenemos que dar fruto al 100%. O sea, no puede dar menos, si no vas perdiendo a medida que avanzan los meses. No, claro, si no el plazo fijo no funciona, si te da menos del 100. Por eso ahora el ministro está haciendo el canje, ¿viste? Y le va a dar en lugar de 100 el 500, ¿viste? Todo. Ahora, ¿pero qué significa este suelo? Es el corazón conforme al corazón de Dios. Es como el corazón de David. Es un corazón bueno y recto delante de Dios. No delante de los hombres, delante de Dios. Dice el Señor, son los que retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. ¿Qué quiere decir? Recibo y multiplico. ¿Te acordás la parábola de los talentos? Bueno, va acorde con esto. O sea, recibo, multiplico. El que recibe y no multiplica, el Señor que dice, afuera. Entonces, ¿qué haces con la palabra de Dios? ¿La estás multiplicando? Lo que Dios te va hablando, ¿estás dando fruto en tu vida? ¿Lo estás impartiendo a otros? ¿Estás viendo que otros ven tu vida, que vivís conforme a la palabra de Dios y dices, wow, yo quiero lo que vos tenés, yo quiero eso? Bueno, aquí está la palabra de Dios. Yo obedezco la palabra de Dios, yo me guío por esto. Esta es la constitución de mi vida. Todo lo que hago que no está acá es anticonstitucional o inconstitucional, no sé cómo se dice. Bueno, o sea, la Corte Suprema del Reino se rige por esto. Y si yo no me rijo por esto, voy a decir, lo que estás haciendo es anticonstitucional. Esta es la constitución de la vida del reino. Y nos tenemos que regir por esto. Entonces, la realidad, ¿esto es lo que va a dar fruto? Entonces, como te decía, la pregunta que nos tenemos que hacer es, primero, ¿estoy dando fruto? Me tengo que preguntar, ¿estoy dando fruto, sí o no? Y después, si la respuesta es no, tengo que empezar a preguntarme, ¿a quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchando a Dios o estoy escuchando los susurros de Satanás? ¿A quién estoy escuchando? Otra pregunta, ¿tengo un corazón endurecido? Pues si la palabra de Dios no echa raíces en mí, no soy transformado, bueno, tengo que analizar si no he endurecido mi corazón al oír la palabra de Dios. Y la otra pregunta es, ¿acaso estaré detrás de intereses equivocados? Que tal vez pueden ser buenos, o sea, no digo que sean malos, pero no estaré detrás de intereses equivocados, que Dios tiene algo mejor para mí que lo que yo estoy buscando. Porque el que escucha y retiene la palabra da fruto al 100%. O sea, multiplica, duplica lo que recibe. Y te comparto un pasaje que es clave. Juan 15, al 12, vamos pidiendo por... pero vamos a dejarlo ahí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El Señor está hablando acá de la segunda muerte. O sea, cuando Él venga, el que no dé fruto, lago de fuego ardiendo por la eternidad. Pero dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Ah! Está bueno. Eso es fruto. Pero tengo que pedir de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, ¿será que no recibo porque no pido lo que la palabra de Dios dice? Te la dejo picando. En esto, dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este pasaje es para otra predicación. Porque vamos a sacar un montón de cosas, pero no te preocupes, no te voy a torturar más. Simplemente te lo dejo como clave, vos después léelo y que esta palabra eche raíces en tu vida. Pero 3 tips importantes. Permanecer en Él y su palabra en nosotros. Permanecer en su amor. ¿Cómo permanezco en su amor? Obedeciendo. Muchas veces queremos que el amor de Dios sea derramado sobre nuestra vida, que Él nos bendiga, pero no estamos dispuestos a obedecer. En la obediencia hay bendición. Amén. Y esto es lo interesante. Muchas veces, y qué es lo que está pasando en el mundo de hoy, la religión que más crece o la creencia que más aumenta en todo el mundo es la autorreligión. Es el propio concepto que cada uno tiene de lo que debería ser la vida espiritual, ¿no? Entonces, en lugar de obedecer la palabra de Dios, obedezco mis propios mandatos, lo que yo creo que está bien, sin tener en cuenta lo que Dios dice. Y la palabra es clara. ¿Cómo vamos a producir? ¿Cómo vamos a multiplicar? Permaneciendo en su palabra, permaneciendo en su amor por medio de la obediencia. Y lo lindo de esto también es que esa obediencia es la forma en que glorificamos al Padre. O sea, yo no glorifico tanto al Padre porque canto, levanto las manos y salto y transpiro. Sí, porque yo me prometo que me voy a quedar quieto y chao, no puedo. Y transpiro. Ahora, yo glorifico al Padre obedeciendo. Porque aparte de los que cantamos re mal, estaríamos perdidos si fuera cantando que adoramos a Dios. ¿Está claro? Entonces, esto es para todos. Y no solo eso, sino que Jesús termina diciendo, yo les digo estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y tu gozo sea cumplido. Obedecer la palabra de Dios, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, trae gozo a nuestras vidas. Va a haber problemas, pero los vas a enfrentar con gozo. Va a haber dificultades, pero el gozo va a estar presente en tu vida. Y vas a poder sobrellevar la prueba, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, dice el salmista. Entonces, fíjate que hay ganancias en obedecer la palabra de Dios. Preguntate cada día, Señor, ¿estoy dando fruto? El que permanece en su palabra lleva mucho fruto y de esa forma glorifica al Padre. Vamos a orar. Cerrar los ojos.
Cerra tus ojos y pregúntale al Señor. Señor, ¿estoy dando el fruto que vos esperás de mí? Es triste ver hoy hijos e hijas de Dios que conocen la palabra de Dios, pero que no están llevando fruto. Conocen la palabra de Dios, pero se manejan con los criterios de este mundo. Y cuando vos les querés decir la palabra de Dios dice esto, tal vez se ofende. Pero otra vez, no fuimos creados para no creer. Fuimos creados para creer y ser salvos. Tal vez el diablo está susurrando más de lo que debiera en nuestros oídos. Señor, en el nombre de Jesús, acá estamos como hijos, como iglesia. Señor, en todo momento buscando tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es que obedezcamos tus mandamientos, que así glorificamos tu nombre, que así es como te tenemos que adorar. Señor, y oramos para que, Señor, perseveremos dando fruto de la palabra que hemos recibido en nuestras vidas. Señor, que no nos conformemos simplemente con pasar buenos tiempos como iglesia, sino que estemos constantemente dando el fruto que vos esperás. Señor, vos nos diste palabra con propósito. Señor, que toda palabra que recibimos, Señor, lleve adelante el propósito que vos tenés en nuestras vidas. Señor, que podamos, Señor, oír tu voz para que estos misterios sean revelados a nuestras vidas. Señor, como lo hiciste con los discípulos, que le dijiste, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Señor, revelanos los principios de vida de tu reino, para vivirlos en este tiempo y llevar fruto conforme a tu palabra. Señor, como dice el salmista, examina mi corazón, probame, conoceme, guíame en el camino eterno, poné en mí un corazón recto delante de ti. Señor, si hoy escuchamos tu voz, Señor, que nuestro corazón no se endurezca. Seamos sensibles a lo que vos querés decirnos. Señor, ministranos. Y si vos te das cuenta que no estás llevando el fruto de la palabra de Dios en tu vida, podés levantar tu mano, ponerte de pie y decir, Señor, ya no quiero permanecer sin fruto. Quiero perseverar en multiplicarme, en dar fruto. Como dice tu palabra, al 100%. Quiero ser ese suelo fértil. Quiero ser de aquellos que dan fruto con perseverancia. Que no nos agotamos, que a pesar de las situaciones que hay que enfrentar, seguimos perseverando hasta que Jesús vuelva. No nos queremos dar por vencidos, no nos queremos ser de los que abandonan a mitad del camino. Queremos perseverar hasta que Él venga. Señor, queremos nutrirnos de tu palabra, queremos vivir tu palabra, porque es lo que va a dar fruto en nuestra vida. Señor, y de esa manera te vamos a glorificar a vos, papá.
decimos: palabras. Tus palabras de dirección, no tendré temor. Que tu Espíritu me guíe con pasos firmes al andar. Que tu Espíritu me enseñe a vivir tu voluntad. Que tu Espíritu me que esta canción sea tu oración en el día de hoy. Señor, que tu Espíritu me enseñe a hacer tu voluntad. Revelanos los misterios de tu reino. Queremos obedecerte. Señor, tus palabras dan dirección. Permanecemos en tu amor. Victoria en tus batallas. No voy a dudar jamás. Sobre las alturas Él no te va a dejar tropezar. Decide con toda tu voz: adiestras mis manos. Oh, en la batalla tendré la victoria. Tu palabra me da la victoria. Oh, no escucharé otras voces. El que confía en el Señor levanta vuelo como las águilas. Oh, Él no permitirá que tropieces. Adiestras mis manos para la batalla. Sobre las alturas conduces mi vida. Lo declaro. Él no me dejará tropezar. Señor, vos no me vas a dejar tropezar. Adiestras mis manos. Oh. Tu palabra es verdad. Tu palabra afirma mi vida.
Adiestras nuestras manos para la batalla. en ti, oh Dios. Vivimos confiados. No dudaremos de tu palabra, de tus promesas. En las alturas conduces mi vida. No me dejarás No nos dejarás tropezar. Señor, te damos a ti la gloria. Señor, declaramos que vos sos el que adiestra nuestras manos para la batalla. Señor, nos preparás para tomar la victoria. Señor, en tu palabra hay seguridad. Señor, no queremos escuchar otras voces. Tu palabra es verdad. Y hoy declaramos que no dudaremos de tu palabra, porque tu palabra lleva fruto. Tu palabra tiene propósito. Señor, confiamos y esperamos en ti. Nos vas a levantar en las alturas. Nos vas a poner en lugar seguro. Y no vas a permitir que nuestros pies tropiecen. No vas a permitir, oh Dios, que nuestros pies, Señor, tropiecen y caigamos. Vos nos levantás una y otra vez. Tu poder nos sostiene. Tu mano nos sostiene. Señor, levanta a la iglesia de este tiempo para que lleve mucho fruto. Señor, que nos podamos multiplicar al 100%. Señor, que podamos multiplicar todo lo que hemos recibido de ti, oh Rey. Señor, no hay otro Dios al que querramos agradar. Queremos glorificar tu nombre. Queremos obedecerte, papá. Toda la gloria y la honra sea para tu nombre. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén y amén, amén, amén. Toda la gloria sea al Rey. Amén, amén. Acordate, el miércoles 19:30 nos encontramos aquí. Que el Señor te bendiga.